Compañeros, muy buenas noches. Hablaremos de un tema muy importante como es la fe. Pero no sin antes reconocer que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo es el corazón y la definición de lo que es la fe. ¿Y qué es la fe? Es una garantía, la confianza y la seguridad que depositamos en Dios. La fe por sí misma no tiene poder, es poderosa solamente cuando nos conectamos con Dios, quien controla todo el poder. Abraham creyó que Dios le daría un hijo, aun cuando sus circunstancias, su edad y la mente le decían que era imposible. La fe no niega los hechos ni los problemas, pero debemos centrarnos en Dios y decidir creerle a pesar de las circunstancias. La fe es una confianza interior que se basa en lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. La palabra por la fe aparece alrededor de 20 veces en Hebreos 11. Por la fe, Abel, Enoc, Noé, Abraham y otros agradaron a Dios. Pero ¿cómo ellos sabían lo que le agradaba a Dios? Toda la gente de fe en Hebreos 11 tuvo una revelación de Dios. Nuestro Padre Celestial no espera que conjeturemos lo que Él quiere que hagamos. Él nos habla por medio de su palabra y de su espíritu que está dentro de nosotros. Así que nuestra confianza se basa en lo que Dios ha escrito y ha hablado. La fe hace también que Dios nos elogie. La fe complace tanto a Dios que hace que Dios alabe y elogie a los que la tienen. Imagínense, la fe deleita el corazón de Dios. Cuando Jesús vio la fe del centurión, se maravilló. Asimismo, hoy y todos los días, Dios nos elogia cuando andamos por la fe. La fe nos capacita para entender misterios. Por la fe entendemos que Dios creó todo lo que existe. Dios mandó, sea la luz, y la luz apareció. Como hemos dicho, la fe se basa en la palabra de Dios y en lo que Él nos revela. El autor de Hebreos probablemente pensaba en Génesis 1, cuando escribió Hebreos 11:3. Hebreos 11 dará 7 ejemplos de personas del Génesis que andaban por fe. Génesis también revela que Dios creó la tierra. Nuestra fe en Dios le permite a Él declararnos justos. El libro de Hebreos nos enseña que la justicia viene solo por la fe. Algunos creen que bajo el antiguo pacto la justicia venía por las obras y que bajo el nuevo pacto viene por la fe, pero Hebreos 11 nos enseña que aún bajo el antiguo pacto y antes de que Dios diera la ley, algunos como Abel y Noé fueron declarados justos por la fe. Una vida de fe sigue testificando después de la muerte. Recordemos a María. Jesús dijo que la buena obra que María hizo por la fe se contaría por todo el mundo. Y por la fe, Abel, un pastor común, es famoso y todavía hablan hoy de él. La fe nunca pierde su voz, ni siquiera en la muerte. Viva por la fe y usted seguirá inspirando a su familia, a sus amigos y a otros por largo tiempo después de su muerte. La fe también nos conduce al cielo. Enoc es una gran ilustración de una vida de fe. En los años anteriores al diluvio, el mundo era corrupto y pecaminoso, pero Enoc andaba con Dios. Él confiaba en Dios y trataba de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Dios se llevó a Enoc a su casa antes del diluvio y Enoc nunca experimentó la muerte. Sin fe también es imposible agradar a Dios. La gente en todas las religiones trata de agradar a Dios. Algunos hindús tratan de agradar a Dios por medio del sufrimiento. Algunos hacen grandes sacrificios tratando de agradar a Dios. Pero Dios no se agrada con ninguno de los caminos que el hombre crea llegar a Él. La fe en Jesucristo es la única manera de agradar a Dios hoy. La fe cree que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Fe es creer que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. La fe bíblica cree que Dios sabe el número de nuestros cabellos. Él ve todo pajarito que cae a la tierra. Además, la fe cree que Dios recompensa a los que lo buscan. De hecho, la Biblia nos cuenta de muchas personas a las que Dios recompensó porque lo buscaron, como Moisés, Ana.
los israelitas durante el tiempo de los jueces, David, Ezequías, Manasés, Daniel y todos los que vinieron a Jesús para recibir perdón, sanidad o liberación. La fe también es obediencia. Los héroes de la fe obedecieron lo que Dios reveló. Noé obedeció al construir un arca, Abraham obedeció al ir hacia Canaán, Moisés obedeció al celebrar la Pascua. La fe que salva es la fe que obedece lo que Dios nos revela, como enseña Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe del creyente es juicio sobre los pecadores. La verdad es que los que viven por fe ya son forma de juicio de Dios sobre los impíos. Muchas veces los impíos se sienten culpables y condenados al lado de los que viven por fe. A veces Dios usa esta culpabilidad para llevar a los pecadores al arrepentimiento, como a Caín, que mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La fe anda audazmente en la dirección que Dios indica, aún sin saber a dónde va nuestro camino. La mayoría de nosotros deseamos vivir una vida que sea segura y a salvo. Queremos evitar el peligro y el fracaso. El éxito y la riqueza nos parecen buenos. Tendemos a ser cautelosos y preferimos lo conocido a lo desconocido. Pero podemos confiar en nuestro Padre Celestial, que Él es bueno, bondadoso, amoroso y lo sabe todo. Su plan es el mejor para nuestra vida. Dios nos conoce para que nos dirigiéramos nosotros mismos. Él nos hizo para depender de Él. Obedecerle nos lleva a una vida abundante. Principios de la fe. La fe anda audazmente en la dirección que Dios indica, aún sin saber a dónde va el camino. Todos tenemos una necesidad de vivir una vida segura. Que conozcamos todo lo que preferimos nos da seguridad. Abraham dejó todo, confió en Dios aún sin saber qué le esperaba. No hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. La fe cree que donde usted vive ahora es menos importante que donde vivirá en el futuro. Pensar en el futuro es importante mientras vivimos el presente. Estar contentos con lo poco ahora para gozar de lo mucho que nos espera en la eternidad. La fe mira hacia Dios en vez de mirar hacia otros alrededor. La fe mira siempre a Dios y ve a Dios en el futuro. De vez en cuando miramos a los lados o hacia atrás, pero no por mucho tiempo. Es mejor olvidar el pasado y hacer frente al futuro que nos espera con Dios. Con fe nada es imposible, hasta un anciano sin hijos puede engendrar a una multitud. Podemos ver que Abraham, aún siendo anciano y sin ninguna esperanza, fue padre de multitudes. La fe obedece lo que Dios exige, cueste lo que cueste. La fe nos lleva a hacer sacrificios y poner en primer lugar a Dios, así como lo hizo Abraham cuando tuvo que sacrificar a su hijo. La fe es paciente, espera una vida entera para recibir las promesas que quedan por delante. La fe está dispuesta a esperar. La paciencia debe sobresalir en nuestras vidas. Podemos ver o no ver las promesas en el camino, pero podemos estar confiados en Dios. La gente de fe es extranjera en la tierra, pero ciudadana de un país celestial. La fe nos enseña a centrarnos en lo eterno y no en lo temporal. Somos gente que va de paso. La fe nos capacita para enfrentarnos a la muerte con confianza y paz. La fe nos da confianza y paz con Dios. Nos da una certeza de que los pecados que hemos cometido han sido perdonados y que somos aceptados por nuestro buen Dios. Sigamos viendo algunos principios que nos enseña la carta a los Hebreos. La fe nos da el valor que vence al miedo.
Hebreos 11:23. Los padres de Moisés eran esclavos, Faraón el gobernador de ellos, y les ordenó que echaran a sus bebés al río. Pero debido a la fe en Dios, los padres de Moisés no temieron al decreto de Faraón, así que estos débiles esclavos ocultaron a su hijo, el cual llegó a ser un gran siervo de Dios. Como humanos, hoy nos enfrentamos a un problema, el miedo, el cual es una reacción humana natural. Tememos a muchas cosas. Sin embargo, el miedo se vuelve más común cuando nos concentramos en nosotros mismos y dejamos de pensar y confiar en Dios. La solución al miedo entonces es la fe, que es plena confianza en Dios, la cual nos da el valor para vencerlo. La carta a los Hebreos era una carta dirigida a los creyentes dispersos, perseguidos y pobres, pero la fe en Dios podía darles confianza para vencer el miedo y sobreponerse a todo eso difícil que estaban viviendo. La fe afecta nuestros valores, nos da valentía para rechazar el pecado y escoger lo bueno. Hebreos 11:24 al 25. Lo que la gente cree afecta sus valores. Moisés creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y como resultado de su fe, él rechazó el pecado y aceptó lo que era bueno y correcto. La fe persevera a través del valle de las pruebas. Hebreos 11:27. Siempre hay un valle de prueba entre la promesa y su cumplimiento. Los primeros lectores de la carta a los Hebreos necesitaban perseverar en medio de todo lo que vivían. Por la fe en Dios, Moisés venció el rechazo, la oposición y la persecución para llevar a cabo el cumplimiento de la promesa. Dios nos ha prometido un reino al final del camino. No obstante, Jesús nos aseguró que tenemos que pasar por el valle de tribulación en este mundo, pero por la fe podemos perseverar a través de las pruebas. La fe confía en la sangre del Cordero Pascual de Dios. Hebreos 11:28. Dios le dio una instrucción a Moisés acerca de guardar la Pascua y rociar la sangre en las casas, la cual era necesaria para salvar cada familia, y así lo hizo. El autor de Hebreos enfatiza que la sangre de Jesús es la única sangre que nos salva. Hoy por todo el mundo, multitudes de personas tratan de llegar a Dios por caminos que el hombre ha creado, pero la fe en el Cordero de Dios es nuestra única esperanza de salvación. La fe triunfa, pero la presunción fracasa. Hebreos 11:29. La presunción es orgullosa y egocéntrica, confía en sí misma. Los egipcios se ahogaron en el Mar Rojo porque fueron presumidos. Trataron de caminar por donde solamente la fe puede caminar. En contraste con la presunción, la fe en Dios es una respuesta personal a su palabra. Dios le dijo a Israel que marchara adelante entre las paredes del Mar Rojo. Tenían una palabra del Todopoderoso y dieron un paso adelante confiando en ello. La presunción inventa sus propias promesas. La fe obedece a Dios aun cuando parezca tan absurdo como cuando los israelitas daban vueltas alrededor de Jericó. Hebreos 11:30. Por la fe ignoramos la burla y las objeciones, pero nos concentramos en obedecer a Dios. La fe levanta al más vil pecador y lo lleva a la casa de Dios. Hebreos 11:31. Rahab nos representa a todos nosotros los pecadores, pero también nos representa a todos los que nos arrepentimos y creímos, los que nos apartamos del pecado y confiamos en Dios. La fe capacita a algunos para lograr victorias asombrosas. Hebreos 11 del 32 al 35. Toda nación necesita hombres y mujeres de fe para servir en el gobierno, en el ejército, en las escuelas y en cada nivel de la sociedad. La fe fortalece a otros para soportar persecuciones severas. Hebreos 11, 35 al 39. La fe en Dios no garantiza la comodidad terrenal, el éxito ni la victoria. El camino de la fe tiene montañas, pero también tiene valles de sombra de muerte.